Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Milagro. Buenas tardes, miembros del jurado. Y buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Amarilis. Y todos Buenas los tardes. presentes. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profesora Milagros. Muy bien, profesor Buenas Noblecía. tardes, muy buenas tardes con todos. Buenas ¿Cómo tardes. está, profesor? ¿Ya podemos dar inicio? This meeting is being recorded. Buenas tardes, profesor Jaime Guevara. Este, ¿Ya podemos dar The recording has ¿Ya stopped. podemos dar inicio? ¿El doctor Guillén ya está listo? Señor presidente, su micrófono está inactivo, por eso no lo hemos podido escuchar. Aló, ahora, This meeting is being recorded. ahora Sí, estamos, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí, ya se escucha. ya, buenas tardes, señorita Susi. Bueno, entonces creo que estamos completos los que vamos a participar en esta tarde de una sustentación de tesis, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la reunión. Señoras y señores, miembros del jurado, tesista, familiares, estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Vamos a dar inicio al acto de sustentación de tesis para optar el título profesional de licenciada en Tecnología Médica en el área de terapia física y rehabilitación, para lo cual solicito al docente secretario, miembro del jurado, se sirva de leer los dispositivos legales y la documentación oficial para el acto académico. Le doy pase, señor secretario. ¿Aló? ¿Quién va a ser de secretario, doctor? Usted, profesor Guevara, usted está como Perfecto. miembro. Correcto. Disculpe Bien. si no le han comunicado. Sí, no me habían comunicado, pero igual, aquí ya lo tengo listo. Gracias. Ok. Teniendo en consideración el artículo 45 de la Ley Universitaria, Ley número 30220, el artículo 120 del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, visto el informe del asesor de tesis y habiéndose cumplido los artículos del 32 al 40 del reglamento para la elaboración de tesis aprobada por resolución de decanato número 2464-D-FM-2016, la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica designó al jurado examinador conformado por presidente, el doctor Juan Daniel Guillén Cabrejo, miembro, magíster Jaime Guevara Rojas, miembro, licenciado José Orlando Noblecía Querabenú, asesora, magíster María Isabel del Milagro Mendoza Correa, el cual se convierte ahora en jurado calificador de la tesis titulada Síntomas musculoesqueléticos en el personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro, Lima,
presentada por la tesista, la señorita Susi Amarilis Díaz Nizama. Para dar cumplimiento a la sustentación de la tesis, de acuerdo al artículo 41 del reglamento para la elaboración de tesis, que señala que debe ser un acto público y que abarca 3 momentos. La exposición con una duración de 20 a 30 minutos. Segundo lugar, la formulación de preguntas por parte de los miembros del jurado. Y en tercer lugar, la calificación del presidente y los miembros del jurado. El asesor participa con voz, pero sin voto. Adelante, señor presidente. Bueno, muchas gracias, profesor Jaime Guevara Rojas, y también al licenciado Orlando Noblecía. A continuación, vamos a dar inicio al primer momento de la sustentación, que es la defensa de la tesis de la señorita bachiller por 30 minutos para presentar su trabajo. Señorita Susi Amarilis Díaz Nizama, gracias, perdón, estamos en esa parte, ¿no? Entonces vamos a dar pase a la señorita Susi Amarilis Díaz Nizama para que por 30 minutos haga la presentación de su trabajo, ¿no? Adelante, señorita Nizama. Gracias. Buenas tardes, miembros del jurado, Magíster Milagros Mendoza, mi asesora, y a todos los presentes. Mi nombre es Susi Amarilis Díaz Nizama y hoy voy a sustentar mi tesis titulada Síntomas musculoesqueléticos en el personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro. Empezamos diciendo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los síntomas musculoesqueléticos pueden presentarse en personas de cualquier edad y fueron la causa principal de discapacidad en la región de América, Europa y Asia. La segunda en la región del Mediterráneo Oriental y la tercera en la región de África. Su prevalencia suele aumentar con la edad, pero también se puede presentar en jóvenes, y del 22 al 33% de personas que padecen de sintomatología musculoesquelética la cursan con dolor. Un estudio sobre la carga mundial de morbilidad hecho en el 2017 nos dice que los síntomas musculoesqueléticos fueron la segunda causa de discapacidad en el mundo y que el dolor lumbar seguía siendo el síntoma más común desde que se hicieron las primeras mediciones en 1990. En Europa, los síntomas musculoesqueléticos afectan a cerca de 45 millones de trabajadores. En Estados Unidos, un artículo llamado El impacto de los trastornos musculoesqueléticos en los estadounidenses, Oportunidad para la Acción, nos dice que 1 de cada 2 estadounidenses adultos padece sintomatología musculoesquelética. Esta relación también se da en las enfermedades cardiovasculares o en las enfermedades respiratorias crónicas. En países como en Perú y en Chile, los síntomas causan un alto índice de trastorno musculoesquelético y ausentismo laboral. El Instituto Nacional de Rehabilitación en el Perú nos dice que el 25,8% de las atenciones de consulta externa tuvieron un origen musculoesquelético. Y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos dice que el 30% de las atenciones ocupacionales tuvieron un trasfondo de trastorno musculoesquelético. La evidencia epidemiológica nos dice que los síntomas musculoesqueléticos se asocian con las horas de exposición frente a la computadora y las posturas que los trabajadores adoptan durante su jornada laboral. En los antecedentes internacionales tenemos a Guzmán y Jurado, quienes en el 2020 investigaron la relación entre los trastornos musculoesqueléticos y las posturas forzadas. Ellos utilizaron como instrumento el cuestionario nórdico de Cuorinca, el método REVA y el método ROSA. Los 2 primeros métodos dieron como resultado que el 78% de los participantes presentaron sintomatología musculoesquelética y las zonas con mayor prevalencia fueron la espalda baja, el cuello y la muñeca. Y mediante el método ROSA obtuvieron una puntuación de 5, lo que nos indica que es necesario tomar medidas y evaluar el riesgo al que fueron expuestos el personal administrativo. Lurmera y colaboradores en el 2020 estudiaron la prevalencia entre los síntomas musculoesqueléticos y las posturas mantenidas,
Utilizaron también el cuestionario nórdico de Porinca y como resultado obtuvieron que las zonas con mayor porcentaje de sintomatología fueron cuello, espalda superior, muñeca, hombro y codo. El grupo etario con mayor prevalencia fue entre los 20 y los 30 años. Echevarría en el 2019 investigó los síntomas musculoesqueléticos y la relación con las posturas forzadas. Utilizó el cuestionario nórdico de Porinca y el método REVA, y como resultado obtuvo que la mayoría de su población fue de sexo femenino, que tenían más de 5 años de antigüedad laboral, y el 76% de su muestra presentó sintomatología musculoesquelética. En los antecedentes nacionales tenemos a Calú y Carranza, quien en el 2020 estudian los síntomas musculoesqueléticos y su asociación con el tiempo de servicio. Utilizaron el cuestionario nórdico de Porinca y presentaron que los síntomas musculoesqueléticos se hicieron presentes en el 87.5% de su muestra y las zonas más afectadas fueron la zona lumbar, el hombro y el codo. Yankee en el 2020 estudió los trastornos musculoesqueléticos y su asociación con factores sociodemográficos. Utilizando el cuestionario nórdico y una encuesta sociodemográfica, obtuvo que la mayoría de la prevalencia se da en el cuello, la columna lumbar y en los trabajadores de sexo masculino entre una edad de 32 y 41 años. La importancia de nuestra investigación radica en que los síntomas musculoesqueléticos pueden abarcar desde pequeñas molestias hasta limitaciones en el funcionamiento, y estos provocar trastornos musculoesqueléticos, los cuales afectan la salud y la productividad, originando jubilaciones anticipadas, reducción de la riqueza acumulada, limitación en la participación de la vida social y discapacidad. Estos trastornos representan la mayoría de la necesidad de rehabilitación en la edad adulta. Es por ello que la OMS inició Rehabilitación 2030, en el que busca llamar la atención sobre la gran necesidad de rehabilitación no satisfecha y además destacar la importancia de mejorar los servicios de atención en rehabilitación de acuerdo a la necesidad de la población. En el Perú, los síntomas musculoesqueléticos son la patología que más causa incapacidad en los trabajadores. Es por ello que la salud ocupacional ha tomado gran importancia en la actualidad, con el objetivo de mejorar el ambiente organizacional, poder identificar los riesgos ergonómicos y abordar de manera adecuada a los trabajadores. Los fisioterapeutas tenemos la capacidad de prevenir y tratar disfunciones musculoesqueléticas. Por lo tanto, es importante que tengamos un papel activo en la salud ocupacional y en los centros laborales, para mejorar así la calidad de vida de nuestros trabajadores y con ello mejorar disminuyendo el ausentismo laboral, disminuyendo las jubilaciones anticipadas, aumentando la riqueza acumulada y mejorando la productividad de los trabajadores en las empresas. Como objetivo general, tenemos en nuestra investigación determinar los síntomas musculoesqueléticos presentes en el personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro. Y nuestros objetivos específicos fueron determinar las zonas del síntoma musculoesquelético según la edad del personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro. No tiene esto negro, eso no. Identificar las zonas del síntoma musculoesquelético Yo lo decía acá. administrativo. Yo lo decía acá. Las zonas de síntoma musculoesquelético según la antigüedad laboral del personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro. Los síntomas musculoesqueléticos los podemos definir como índices subjetivos y sensoriales que se originan por estrés físico y se pueden presentar en 3 etapas. Primero, hallamos una disminución de la funcionalidad, luego una disminución del rendimiento y como tercera, un agotamiento y deterioro sensorial. Se puede encontrar en diferentes zonas corporales, como por ejemplo el cuello, en el que el síntoma más común es el dolor. Este síntoma está relacionado con las posturas mantenidas o posturas incómodas. En la espalda encontramos como signo más común el dolor de la espalda baja, que puede irradiarse hacia las piernas. En el hombro podemos encontrar
dolor, rigidez o entumecimiento que puede irradiarse hasta los brazos. En el codo podemos encontrar dolor aún sin movimiento, puede irradiarse hasta los antebrazos y producir problemas con el agarre. En la muñeca podemos encontrar también dolor que puede irradiarse con hormigueo o entumecimiento que puede llegar hasta el dedo pulgar, índice o medio. El personal administrativo es aquel personal empleado de una empresa encargada de la administración de la misma. Sus tareas se relacionan con trámites documentarios, preparación de informes, atención al público, etc. Los factores de riesgo musculoesquelético son aquellos que afectan la salud y la calidad de vida de todas las personas que se exponen a ellos. Entre ellos podemos encontrar posturas incómodas, que son posturas de gran tensión muscular en la que aumenta el trabajo de pequeños grupos musculares, disminuyendo el trabajo de grandes grupos musculares de manera eficaz, lo que contrae consigo fatiga muscular. En las posturas estáticas sostenidas, son posturas que mantenemos por un largo periodo de tiempo, evitando una correcta circulación de los nutrientes y del oxígeno que debe llegar hacia los músculos. Los movimientos repetitivos son movimientos que realizamos una y otra vez con las mismas articulaciones, músculos y tendones. Y la presión por contacto se da cuando se produce una presión en una zona específica de un segmento corporal contra una superficie rígida o dura. Las zonas que son más susceptibles a este riesgo musculoesquelético son zonas cercanas a la piel y a los huesos por donde discurren vasos sanguíneos, nervios o tendones. El diseño metodológico de nuestra investigación fue un enfoque cuantitativo porque se hizo recolección de datos y análisis estadístico. Descriptivo porque se describieron las variables a estudiar. El diseño de investigación fue no experimental porque no se manipularon ninguna de las variables. Transversal porque el estudio se dio en un solo momento en nuestra población, que estuvo conformada por 420 personas pertenecientes al personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro. La muestra fue de 134 personas seleccionadas por muestreo no probabilístico. En los criterios de inclusión tenemos al personal administrativo que solo realizó trabajo en oficina, el personal administrativo que pertenecía a la Municipalidad de San Isidro, personal administrativo que aceptó participar en la investigación. Como criterio de exclusión tenemos al personal administrativo que no aceptó ser parte de la investigación, personal que realizó trabajo de campo, personal que se encontró con descanso médico por accidente, personal que se encontró con descanso médico por alguna enfermedad degenerativa, crónica o enfermedad oncológica, y aquel personal administrativo que durante la recolección de datos se encontró de vacaciones. Nuestra variable principal fueron los síntomas musculoesqueléticos, que como definimos anteriormente son índices subjetivos y sensoriales originados por estrés físico. La dimensión que medimos fue la zona del síntoma musculoesquelético, que en nuestro caso fue la zona del cuello, hombro derecho, hombro izquierdo, zona dorsal, zona lumbar, codo, antebrazo y mano y muñeca. Los indicadores fueron las molestias en general, las molestias que se presentaron en 12 meses, el tiempo en que se presentaron estas molestias, la duración de los episodios, el impedimento en el trabajo, el tratamiento de las molestias en los últimos 7 días y la intensidad en que estuvieron presentes estas molestias. Y esta variable se estudió gracias al cuestionario nórdico de Cuerinca. Como variables secundarias tenemos a las variables sociodemográficas. Tuvimos en cuenta la edad, el sexo y la antigüedad laboral. En la edad lo categorizamos como grupos de edad según la actividad económica, el sexo la condición orgánica de masculino o femenino, y la antigüedad laboral el tiempo que lleva un empleado trabajando en una entidad. Nuestra técnica fue el cuestionario y el instrumento utilizado fue el cuestionario nórdico de Cuerinca, el cual es utilizado en la detección y en el análisis de síntomas musculoesqueléticos. Suele aplicarse en estudios ergonómicos y de salud ocupacional, ya que su valor reside en que nos permite estimar el nivel de riesgo de manera proactiva y también actuar de manera anticipada.
El cuestionario emplea recopilación sobre dolor, fatiga o disconfort en diferentes zonas corporales y tiene dos objetivos principales. El primero es mejorar las condiciones en que se realice el trabajo con el fin de alcanzar el mayor bienestar para la persona. Y el segundo, que es mejorar el procedimiento de trabajo haciéndolo más fácil y productivo. Nuestro procedimiento y análisis de datos se dio de la siguiente manera. Primero se coordinó con el jefe del área de recursos humanos de la Municipalidad de San Isidro. Luego se envió el cuestionario de manera virtual mediante la plataforma de Google Forms, en el cual se tenía el consentimiento informado. Cuando el personal aceptó ser parte de la investigación, el cuestionario los redireccionó a la segunda parte que contenía el instrumento en sí. Y por último, los datos fueron exportados al programa IEBM SPSS con el objetivo de hacer el análisis estadístico de los resultados obtenidos. En la primera imagen tenemos la solicitud que se presentó a la Municipalidad de San Isidro, al área de gerencia de gestión de personas. En la segunda imagen tenemos el consentimiento informado que se adjuntó dentro del cuestionario nórdico de Cuorinca en Google Forms. Luego tuvimos la aceptación o no aceptación por parte del personal administrativo y si daban en aceptar, recién se redireccionaba al cuestionario nórdico en sí. En nuestros resultados tenemos que en las variables sociodemográficas, el mayor porcentaje de la muestra pertenecen al sexo masculino. El mayor porcentaje fue entre 30 a 49 años con un 54.48% y con una antigüedad laboral de 1 a 5 años con un 55.97%. Los síntomas musculoesqueléticos que manifestaron tener en algún momento los 134 participantes del personal administrativo, las zonas con mayor presencia de sintomatología fueron la zona lumbar con un 84.33%, la zona cervical con un 66.42% y la zona dorsal con un 50%. Los síntomas musculoesqueléticos que se manifestaron en los últimos 12 meses en nuestra muestra fueron también la zona lumbar con un 73.13%, la zona cervical con un 66.42% y la zona dorsal con un 44.03%. Los síntomas musculoesqueléticos, la presencia de los síntomas que han impedido que los trabajadores realicen su jornada laboral en los últimos 12 meses, tenemos al cuello con un 10.45% que estuvo impedido durante 1 o 4 semanas, el hombro derecho e izquierdo también tuvieron un impedimento entre 1 y 4 semanas, con un porcentaje de 7.46 y 6.72% respectivamente. En la zona dorsal y en la zona lumbar tuvieron presencia de impedimento de más de un mes, con un 2.99% en la zona dorsal y un 16.42% en la zona lumbar. En codo y antebrazo también tuvo un impedimento de 1 a 4 semanas con un 7.46% y en mano muñeca un impedimento de 1 a 4 semanas con un 14.93%. Los síntomas musculoesqueléticos según el sexo del personal administrativo, la mayoría de la presencia de síntomas musculoesqueléticos se dio en el sexo masculino. En el síntoma cervical existió un porcentaje en el sexo masculino de 52.81% y en el sexo femenino de un 47.19%. En el hombro derecho e izquierdo también existió una mayoría del sexo masculino con un 62.96% sobre el sexo femenino con un 37.04%. En la zona dorsal y en la zona lumbar también hubo un predominio del sexo masculino con un 52.24% y un 52.21%. La presencia de síntomas musculoesqueléticos según el grupo etario del personal administrativo, la mayoría se presentó en el grupo etario de 30 a 49 años. En el síntoma cervical existió un 53.93%, en el hombro derecho un 55.6%, en el hombro izquierdo un 38.46%
En la zona dorsal un 52.24% y en la zona lumbar un 53.98%. Los síntomas musculoesqueléticos presentes según la antigüedad laboral del personal administrativo, la mayoría se presentó en personal administrativo con una antigüedad de 1 a 5 años, como en la del síntoma cervical con un 56.18%, en el hombro izquierdo con un 53%, la zona dorsal y lumbar con un 56.72% y 55.75%. Solo en el hombro izquierdo, la mayor cantidad de porcentaje se dio entre trabajadores de 6 meses a 1 año, con un 40.74%. Las zonas musculoesqueléticas que en nuestro estudio obtuvieron mayor presencia de sintomatología fueron la zona lumbar, seguida de la zona cervical, la zona dorsal, los hombros, el antebrazo y por último mano y muñeca, las cuales están relacionadas con posturas mantenidas y movimientos repetitivos. De toda la población estudiada, el 100% de nuestra muestra en algún momento presentó sintomatología musculoesquelética. La predominancia fue en el sexo masculino y en el grupo etario de 30 a 49 años. Estos resultados se contrastan con los de Guzmán y Jurado, quienes obtuvieron el 78% de población presentó sintomatología musculoesquelética, de los cuales el 34.8% lo tuvieron en la zona lumbar y un 34.4% en la zona cervical, y también tuvieron mayor prevalencia en el sexo masculino. Calúa y Carranza obtuvieron que el síntoma musculoesquelético más frecuente también fue el dolor lumbar, presente en el 64.6% de su población y también fue predominante en el sexo masculino. Mientras Lurmera obtuvo que la zona cervical fue la zona con mayor porcentaje de sintomatología musculoesquelética. Relacionando las zonas de síntoma musculoesquelético con la antigüedad laboral, debemos decir que las zonas pertenecientes al tronco, es decir, la zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbar, fueron aquellas que tuvieron mayor sintomatología y se presentaron en el personal con una antigüedad de 1 a 5 años. La relación entre las zonas con mayor presencia de síntomas musculoesqueléticos fueron la zona cervical, la zona lumbar y la zona dorsal, respectivamente, y se presentó en un grupo etario de 30 a 49 años. Nuestro papel como fisioterapeutas en la promoción de la salud es poder crear mejores condiciones para una adecuada realización del movimiento en la actividad laboral, mejorando las condiciones de salud en el ambiente, así como analizar los factores que pueden influir en el movimiento. Este análisis nos va a permitir potenciar la capacidad del trabajador, mejorando su desempeño y la eficiencia laboral. Nuestro papel se debe orientar a 3 áreas importantes: el condicionamiento físico del trabajador, el autocuidado del trabajador y las acciones que debe tomar la empresa. Como conclusiones tenemos que más del 50% de los trabajadores refirieron tener un dolor en algún momento en la zona cervical, dorsal y lumbar. Las personas que obtuvieron dolor lumbar fueron las que manifestaron tener dolor por encima de los 30 días y un impedimento para realizar sus actividades laborales en los últimos 12 meses. Se concluye también que la sintomatología fue predominante en el sexo masculino, a excepción de la región del codo, antebrazo y de mano muñeca. La sintomatología musculoesquelética fue predominante en el grupo etario de 30 a 49 años, donde se manifestó dolor. Y se concluye que la sintomatología musculoesquelética es predominante en trabajadores con una antigüedad laboral entre 1 a 5 años. Como recomendaciones del estudio, recomendamos implementar programas que permitan reducir el impacto de los síntomas musculoesqueléticos, como por ejemplo las pausas activas, sobre todo por el tipo de trabajo que presenta nuestra muestra, que tiene niveles de riesgo ergonómicos como posturas sedentarias y movimientos repetitivos. Se recomienda también hacer un seguimiento sobre el tratamiento en pacientes que comiencen con un mayor tiempo de cronicidad de su afección musculoesquelética, por lo que la terapia física ayudaría positivamente en el tratamiento. También recomendamos implementar medidas de control para reducir en un futuro que haya más casos de problemas musculoesqueléticos.
Entre ellos, poder tomar medidas organizacionales donde se puedan reducir las jornadas de exposición frente a la computadora y contemplar el realizar pausas activas. Muchas gracias. Eso es todo. Tu audio está apagado, doctor Guillén. Ya. Ok. Ahora sí, sí estamos conectados, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Presidente. Ya. Entonces agradecemos a la licenciada por la presentación y a continuación vamos a desarrollar el segundo momento de la sustentación que corresponde a la formulación de preguntas. Entonces, demos las palabras a los miembros del jurado y al asesor de tesis por su participación. Señor presidente, continuamos con la rueda de preguntas. Sí, la rueda de preguntas. Justamente le estamos dando las palabras a los miembros del jurado para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Profesor Guevara, profesor Noblecía. Gracias, profesor. Señorita Amarilis, ¿podría usted describir cuál es la trascendencia de su trabajo? ¿Qué implica en la vida diaria el trabajo que usted ha hecho? ¿En qué contribuye? Sí, claro. Bueno, mi trabajo específicamente es sobre los síntomas musculoesqueléticos y creo que la trascendencia frente a la realidad es que todas las personas que tenemos un trabajo específico estamos en riesgo de poder enfrentar cualquier síntoma musculoesquelético por las diferentes actividades que realizamos en el día, ¿no? Como las posturas mantenidas, los movimientos repetitivos o las posturas incómodas. Entonces creo que es importante tener en cuenta que los síntomas musculoesqueléticos, Solamente tú DNI. los síntomas DNI no musculoesqueléticos te están presentes en toda la población que ejerce alguna tarea laboral y que pueden provocar más adelante trastornos musculoesqueléticos o enfermedades que podían llevarnos a una incapacidad laboral y así afectar nuestra calidad de vida. Entonces, también es importante destacar que nosotros como fisioterapeutas tenemos la capacidad de poder prevenir y tratar disfunciones musculoesqueléticas. Por lo tanto, nuestro rol como profesionales también es importante, no solamente dentro de la salud ocupacional, sino dentro de todas las áreas donde estamos expuestos a riesgos ergonómicos. He visto que en su trabajo figura que dentro de las regiones que tienen mayor predominancia en cuanto a los síntomas musculoesqueléticos está la zona cervical, la zona lumbar, las manos. Sí. ¿Podría explicar un poco más las razones de estas probables frecuencias? Sí, claro. Por ejemplo, en este caso, los síntomas musculoesqueléticos que se producen o que se dan en el personal administrativo tienen mucha incidencia por las posturas que tenemos frente a las pantallas, ¿no? El estar mucho tiempo en sedente con un material no adecuado para nuestras articulaciones o para nuestros músculos y tendones van a provocar que haya un mayor trabajo de algunos músculos sobre otros, produciendo dolor, incomodidad, hormigueo, adormecimiento. Como por ejemplo la zona cervical, que a veces se da por el nivel donde se encuentran las pantallas de visualización.
La zona dorsal y lumbar, que a veces es porque no tenemos una adecuada silla que nos pueda ayudar a mantener la postura correcta. Y en el caso de mano y muñeca, también puede ser por el uso del mouse, cuando no tenemos un correcto apoyo, que puede generar más adelante algún tipo de enfermedad como el síndrome de túnel carpiano u otras, que nosotros tenemos en cuenta porque las tratamos. Muchas gracias, señorita Marilis. Gracias, señor presidente. Gracias. El profesor Nuevo Lencía quiere participar. Sí, primeras palabras para felicitar a la bachillera Marilis Díaz, ¿no? Y a la asesora, ¿no? También por llevar muy bien la elaboración de esta tesis. La pregunta es que en sus recomendaciones, como estrategia, sugería las pautas activas, un programa específico de pautas activas. Y como profesional de la fisioterapia, ¿me puede indicar en qué consistirían estos programas de pausas activas? Gracias. Sí, bueno, teniendo en cuenta ya las reglas de ergonomía dadas también por el Estado, las pausas activas se recomiendan realizarlas en jornadas de 5 a 10 minutos, cada aproximadamente hora y media a 2 horas de mantener una misma postura por el trabajo que estamos realizando. Nosotros como fisioterapeutas podríamos incluir dentro de las pausas activas, estiramientos, movimientos articulares que permitan descansar a los músculos y disminuir la fatiga y la tensión muscular que se produce por las mismas posturas que utilizamos al realizar nuestro trabajo. Sí, perfecto. Eso es lo que se necesita para mejorar la capacidad de rendimiento, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Sobre todo porque hemos escuchado de que la mayoría de síntomas musculoesqueléticos del personal administrativo, ¿no?, de la Municipalidad de San Isidro está en plena edad laboral. Perfecto, satisfecha la pregunta. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntarte si en algún momento dentro del estudio has considerado que el sedentarismo y la obesidad tienen una relación con el estudio y si se ha encontrado en los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Bueno, la obesidad no lo tomé en cuenta como un factor de riesgo y no lo pude medir utilizando mi instrumento, pero una de las preguntas abiertas que tiene el instrumento es ¿a qué se puede considerar que está asociado el síntoma musculoesquelético que presenta el personal administrativo? Y el sedentarismo, que es las largas jornadas laborales en que se mantienen en sedente, sí tiene mucho que ver con la presencia de sintomatología. Justamente hice un comentario en la exposición sobre que hay evidencia epidemiológica de que existe una relación entre las posturas mantenidas o los riesgos ergonómicos con la presencia de sintomatología musculoesquelética. Y hay un estudio que nos dice que el 44% del personal administrativo en general posee síntomas musculoesqueléticos porque se está asociado a las largas horas de exposición que están sentados frente a una pantalla de visualización. Entonces, sí hay una relación. No la medí específicamente porque mi cuestionario no me lo permite, pero sí hay evidencia epidemiológica que avala esta relación. Ya. Y otra pregunta quisiera hacerle con relación a que había mayor predominancia en el sexo masculino que en el femenino. Sí. ¿Cuál sería su observación frente a ello? Bueno, en realidad, la muestra en la que realicé el estudio, la mayoría fue de sexo masculino, o sea, hubieron mayor personas de sexo masculino sobre el sexo femenino. Entonces, al leer los resultados, definitivamente la mayoría de los síntomas musculoesqueléticos iban a estar presentes mayoritariamente en el sexo masculino que en el sexo femenino. ¿Y qué proporción era del total masculinos y femeninos? El masculino era aproximadamente 55% y del femenino 45%.
35%. Ya. Ok. ¿Alguna otra intervención de los profesores? No, doctor. Más bien, le damos pase a la asesora para su A las- participación. Sí, a ver, queremos Sí, escucharla. muy amables, muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Y sí, es importante siempre resaltar que nuestro actuar no solamente es asistencialista, sino también preventivo para cualquier condición y nivel de discapacidad. Es por eso la importancia de evidenciar a través de nuestros estudios de investigación nuestra labor también en salud pública, ¿no? Buscando estas intervenciones, sabiendo cuáles ya identificados ya los factores de riesgo para determinada actividad laboral o ocupación, lo cual también ameritaría que en las áreas, y nos llevaría a pensar que en las áreas o en las áreas de cada empresa de salud ocupacional también esté conformado por un tecnólogo médico del área de terapia física y rehabilitación. Y es así como vamos a poder abrir nuestro campo de acción y también nuestra visión de actuar con el ser humano, no con la enfermedad ni con el diagnóstico, sino con el ser humano que puede tener o prevenir que tenga algún tipo de dolencia que luego lo pueda llevar a una condición de discapacidad. Bueno, felicitar a Marilis, eh, reto cumplido, por fin, y bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias, señores profesores. Pasaríamos a la tercera parte, que es la calificación, ¿no? Y le pedimos que nos disculpen un momento y se les pondrá en sala de espera. ¿Ok? The recording has Gracias. stopped. Un permiso. A ver. Para este tema, pues vamos a la
Señor Los Iván, no invitados. se olvide de las fotos, please. Por favor. This meeting is being recorded. Sí, adelante, presidente. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí te escucho. ¿Sí se escucha? Bueno. ¿Ya estamos enlazados nuevamente o todavía esperamos? Sí, presidente, adelante. Ya estamos enlazados. Ya. Señores y señores, entonces vamos a dar a continuación la lectura del acta, ¿no? De la calificación. Y solicitamos al magíster Jaime Guevara, ¿no? Para dar lectura del acta correspondiente. Gracias, doctor. Conforme a lo estipulado en el artículo 113, inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, resolución rectoral número 030-013-R-16 y artículo 42.2 de la Ley Universitaria 3220, el jurado de sustentación de tesis nombrado por la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformada por los siguientes docentes: presidente, doctor Juan Daniel Guillén Cabrejos; miembros, magíster Jaime Guevara Rojas; licenciado José Orlando Noblecía Querabandú; y jurado, asesora, magíster María Isabel del Milagro Mendoza Correa. Se reunieron en la ciudad de Lima el día 4 de agosto de 2023, siendo las 15 horas, procediendo a evaluar la sustentación de tesis titulada Síntomas musculoesqueléticos en el personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro, Lima, para optar el título profesional de licenciado en Tecnología Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación de la señorita Susi Amarilis Díaz Mizar, habiéndose obtenido el calificativo de 17, que corresponde a la mención de bueno, muy bueno. A ver aquí. Corresponde a la mención de muy bueno. Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente acta, doctor Juan Daniel Guillén Cabrejos, magíster Jaime Guevara Rojas, licenciado José Orlando Noblecía Querebalú, y la asesora magíster María Isabel del Milagro Mendoza Correa. Adelante, señor presidente. Ok, vamos a dar unos aplausos a la magíster por esta... Ya te auguró la maestría a la licenciada Marilis Díaz. Muy bien. Ok. A continuación, la imposición de la medalla y entrega el actas, ¿no? Eso lo hace ahí la secretaría, ¿no? No, el familiar lo hace. Ahora, El familiar, a ver. los familiares, Aquí está. ahí está. Ahí Pero, está. señor presidente, usted tiene que dar unas palabras ahí en nombre de la rectora. Bueno, yo pensaba que ese era al final. Bueno, en nombre de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la designación oficial de la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, en mi condición de presidente del jurado de tesis y de acuerdo a lo autorizado por la ley universitaria 30220, a nombre de la nación le impongo esta medalla para que se le reconozca como licenciada en tecnología médica, ¿no? Proceda a la imposición de la medalla y el entregue el acta. Y aplausos. Ya le impusieron. Felicitaciones, colega Susi Amarilis Díaz Lizama, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Yo creo que ya también a los padres de familia, ¿no? Que es un orgullo para los padres que una de la familia
hace un nuevo profesional, ¿no? Y le auguramos un futuro muy bueno. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguno de los profesores quiere decir algo? Ya daríamos Sí, por profesor. finalizada la reunión. Sí, A doctor, ver, profesor Noblecía. felicitar a los padres de familia en primer lugar, ¿no? Que han estado constantemente apoyando la formación profesional de Sucia Marilis Díaz. Y bueno, decirle a Marilis Díaz que este es el primer paso, ¿no? Bienvenida al universo de los profesionales en tecnología médica, especialmente en fisioterapia, ¿no? De aquí tiene que seguir luchando con optimismo para seguir creciendo y engrandeciendo la carrera. Felicitaciones reiteradamente y bueno, esas